Nos tiene que ayudar a entender eso de forma rápida, directa, simple y poder evitar algunos temas o algunos problemas que yo traje algunos ejemplos que son bastante actuales para entender cómo tanto en el sector público como privado puede haber gente que mete la pata por no entender lo que la tecnología hoy permite hacer y escuchar y definir. ¿Lo conocen a este señor? Nadie, ¿no? O sea, el tipo fue candidato a gobernador en un estado en México, de un partido independiente, o sea, ningún partido grande. No sé si se ve bien ahí, pero hay algo muy llamativo que fue lo que lo catapultó a la fama. Después los invito a buscar el video en YouTube porque es muy chistoso, la verdad. Donde la gente de publicidad le preparó una campaña que iba a tener un hashtag que iba a ser "la campaña es" y el nombre del estado, que ahora no me acuerdo. La gente de diseño gráfico, con un poco de fiaca, se ve que era la última hora del viernes, no entendió que donde decía hashtag campaña en el mockup tenía que poner el hashtag real. Y salió en vía pública con hashtag campaña. Lo cual es espectacular, porque el tipo este que no lo conocía a nadie, se metió en Twitter y fue tendencia, fue increíble a nivel global, entonces todo el mundo salió a hablar de qué creatividad la de este equipo, ¿no? El problema con el Big Data es que uno se entera de todo lo que pasa antes, durante y después. Entonces, cuando empezamos a investigar, y esto no era el hashtag que estaba en el sitio oficial, la gente empezó a decir que fue un error de implementación en vía pública. ¿Qué hizo el equipo del funcionario? Dijo, no, esto es algo que nosotros pensamos. Esto tiene toda una creatividad por atrás. Invitamos a todos a que usen hashtag campaña para sumarse. Obviamente el tipo no ganó, porque un hashtag así no te hace ganar. Después, véanlo porque hay un rap que hicieron con esto que es una vergüenza. Bueno, muy divertido el caso, pero el Big Data te permite entender todo eso. Y cuando hablamos de exposición y percepción, automáticamente todo lo que tenga que ver con la tecnología no te lo deja pasar. Y pueden pasar cosas como estas, que automáticamente al día después de hacerte famoso porque pensaron que eran muy creativos, la gente en ese momento de House of Cards, en distintos lugares de Sudamérica, publicó una especie de humorada sobre este error de campaña. Entonces, ¿para qué sirve todo esto que les estoy contando? Cualquier cosa que hagamos en el mundo digital y en redes sociales tiene un impacto directo, y la importancia para nosotros es saber medirlo y entender si eso nos fue a favor o en contra. Si nosotros no escuchamos y no aplicamos técnicas, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, sobre las campañas que hagamos, pueden pasar estas cosas. Poniéndonos un poco más serios, y del lado del sector privado, también pasa que las empresas a veces lanzan mensajes y realmente no piensan del otro lado del impacto y tampoco les importa mucho. ¿Alguien llegó a ver esta campaña de Honor Science Kids? Por más que uno, con sentido común, ni siquiera trabajando en marketing digital, cuando uno ve esto, este posteo, tiene tantos problemas que uno ya decide, bueno, ¿cómo lo aprobaron? ¿Sí? Porque no solamente la foto, que imagínense si esta es la mejor foto, cómo habrán sido las que descartaron, el mensaje, y después había un montón de respuestas que la gente empezó a generar, ¿sí? Acá hay algunas de algunos influenciadores y demás que llamaban al boicot contra la marca. La marca no estuvo escuchando el impacto que estaba generando en vivo, como que tampoco le importó, y al día siguiente, después de que fue tapa en un montón de medios y fue obviamente tendencia en redes sociales, salieron a decir que ellos siempre usan ese tipo de modelos. O sea que no hubo ningún tipo de autocrítica, no tomaron el mensaje y siguieron con la suya. Obviamente el impacto negativo fue gigante y todo lo que fue la conversación durante meses luego de esta campaña, cada vez que alguien buscaba algo de una Science, todo negativo. Entonces, tanto con el caso anterior como con este caso, es para entender que lo que uno dice, la exposición, es lo que también genera lo que se llama el small data. El small data, que hoy está bastante de moda, y voy a tomar la analogía de José del iceberg, porque eso no pasa de moda nunca. Lo del iceberg aplica creo que a cualquier charla de cualquier rubro, de, no sé, arqueología, digital, costurería, lo que sea. El iceberg siempre funciona. Hoy en el mundo, y específicamente en lo que tiene que ver con marketing digital, las organizaciones públicas y privadas trabajan con el small data, que es lo que se tiene a mano, lo que se ve, los likes, por decirlo en formato de redes sociales. Esto representa actualmente el 12% de la información disponible. La consulta obvia es qué pasa con el 88% que no estamos usando. Básicamente es lo que nosotros tenemos la oportunidad de explotar. A través de la tecnología y de entender que hay un montón de información en tiempo real, en distintas fuentes que nosotros podemos consultar, hace que empecemos a poder sacarle provecho a todo esto. Entonces, trabajar sobre lo que no se ve, sobre la profundidad. Y dicho esto del iceberg, que realmente es interesante, yo siempre cuando me preguntan, che, bueno, ¿pero qué es Big Data entonces? ¿Sí?
Lo primero que siempre pienso es poner, no sé si ustedes son fan de los Simpsons, son un poco más jóvenes, el meme del monorriel, ¿sí? Vieron que dice mono 1, riel, riel. Bueno, acá sería big, grande, data, data, es lo mismo, ¿sí? O sea, grandes volúmenes de información. Ahora, para explicarlo técnicamente, yo siempre resumo como el big data en redes sociales o en marketing digital como con 3 ejes. Lo primero que tengo que hacer y entender es que puedo conocer lo que la gente habla de lo que a mí me interesa. Temas propios de terceros, competidores, lo que sea. Cuando hablo de conocer, tengo que ir a buscar datos. La tecnología me va a ayudar a recolectarlos. Lo segundo justamente es entender los datos. El dato suelto no significa nada. Yo tengo que entender en el contexto temporal, en el contexto de plataformas, entender la modalidad, cómo se habla. ¿Sí? Tenemos que combinar un montón de factores para poder analizar esa información. Y obviamente el paso que transforma todo eso en algo útil es la inteligencia. Hoy en día, cuando hablamos de Big Data, tenemos que tratar de entender que ese mar de información por sí solo no me sirve. Yo tengo que lograr sacar patrones, llamados insights, que son pequeñas conclusiones que a mí me permiten pasar a la toma de decisiones. Tengo algunos casos para mostrar, pero la idea es que estos 3 pilares, que suenan muy sencillos, son los que definen lo que es el Big Data sobre las redes sociales. Y hablando de redes sociales, esto siempre es la parte que más fotos se sacan usualmente en la charla, data oficial de redes sociales. ¿Qué pasa con la data oficial de redes sociales? No es fácil de conseguir. Después es un debate que podemos ampliar, pero ¿por qué se imaginan ustedes que Facebook, que Twitter, que Instagram y que YouTube no publican usualmente el volumen mensual de usuarios activos que tienen en cada país? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Por qué? Imaginen, Facebook tiene 34 millones de usuarios en Argentina. Ahora vamos a ver el resto de las plataformas, pero ¿saben por qué no se publica o no es fácil de conseguir? Por negocio. Cada una de estas plataformas cotiza en la bolsa, son empresas públicas, y cada vez que ellos publican de forma sencilla la cantidad de usuarios por país, los accionistas pueden reclamar cierto nivel de negocio, cierto nivel de reclamo por no lograr objetivos comerciales. Además, tampoco le quieren dar data fácil a sus competidores. Entonces hay todo un misterio alrededor de esto, que la data se consigue en eventos de estas empresas, off the record, siguiendo a algunos especialistas que trabajan en estas compañías. Así que bueno, esta data es de este mes. En Argentina tenemos 34 millones de usuarios de Facebook, lo cual es una barbaridad. Sobre 45 millones de habitantes o un poquito menos, tenemos una penetración increíble. Si tenemos en cuenta que la penetración de Internet en Argentina es del 72%, realmente podemos decir que hay más usuarios de Facebook que gente que tiene Internet. Estamos hablando de usuarios activos. Usuarios activos. ¿Qué define un usuario activo? Un usuario activo es una persona, según Facebook, que al menos una vez por mes ingresa y tiene actividad en su cuenta. ¿Sí? O sea, dejemos de lado los bots, las cuentas abandonadas, lo cual igual es una locura de número, ¿no? 34 millones. Este primer número nos sirve para entender un poco cuando hablamos de por qué las redes sociales y el Big Data van tan de la mano. Imagínense la cantidad de información que se genera al instante, 24/7, en esta plataforma que es como la que más penetración tiene a lo largo y ancho de todo el país. En Argentina es una de las plataformas donde más se ha expandido desde la región central hacia el norte y el sur. Y básicamente todos tienen Facebook, hasta gente que no tiene internet. Puede ser que lo tengan en el celu, que vayan a un ciber. Es realmente es un fenómeno que no se da en todos lados, pero que es muy grande. Twitter, donde ahí tengo la remera puesta, pero me cuesta mostrar este número. 13 millones de usuarios. El crecimiento de las 4 que están en pantalla, el más lento en Argentina es el de Twitter. Tiene un nivel distinto de penetración porque es más complejo su uso, porque todo es público, porque también puede ser que haya más violencia en algunos casos. Pero cuando a veces a mí me dicen, che, pero Twitter es el micromundo. Y yo digo, si es un micromundo de 13 millones de personas, dámelo. Porque realmente está buenísimo poder estar ahí y entender todo lo que se genera. Comparativamente, Twitter es una plataforma que tiene el 0,01 de cuentas protegidas, con candadito. Instagram, de la otra punta, tiene el 17% de cuentas con candadito, por tema de privacidad. En Twitter casi todo es público. Hay mucha más conversación, estamos más expuestos, pero a su vez es el famoso real time, donde las noticias suceden y donde se genera muchísima conversación sobre cualquier tema. Entonces, si sumamos Facebook como plataforma tal vez madre donde pasa todo, más el micromundo de Twitter para las noticias y lo que es la inmediatez, más el fenómeno de Instagram y de YouTube. Instagram tiene 15 millones de usuarios en Argentina. Hace poco más de un año y medio tenía 7. O sea, duplicó, empujado muchísimo por los medios, por las celebrities, por los influencers y también por chorearse la idea de Snapchat, ¿no? Básicamente, o sea, vamos a ser sinceros.
¿Qué pasó con esto? Snapchat fue el último gran cambio paradigmático a nivel redes sociales. Introdujo el tema de la espontaneidad, contenidos que se borran a las 24 horas. Eso, cuando Instagram lo toma y lo masifica y agrega también filtros y agrega posibilidades de generar diálogo en esa plataforma, toma la posta audiovisual y en todo el mundo crece de forma muy grande. Hoy también casi triplican usuarios de Twitter en el mundo los de Instagram. Y sigue creciendo. Imagínense la huella que dejamos en Instagram, combinándola con esas plataformas, donde todo el tiempo consumimos stories. ¿Cuántas veces estamos, tal vez no sé si les pasa, pero cuando seguís a un número de gente, entrar a ver las stories es infinito? Tipo, tenés que renunciar al laburo y me quedo viendo stories para terminar de ver todas las que hay, ¿no? Y después se renuevan. Y YouTube, que es una plataforma a veces olvidada cuando hablamos de redes sociales, tiene 27 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque hay una pequeña trampita. Todos los que usamos YouTube y estamos logueados con Gmail, tenemos actividad. ¿Sí? O sea, todos lo usamos. Para comentar tenemos que estar logueados. Y todos cuando queremos ver un video vamos a YouTube. Entonces también se genera un volumen y una huella digital muy grande. Combinando todo lo que hacemos en Facebook, tanto a nivel directo como indirecto, cuando comentamos, likeamos, compartimos o cuando simplemente consumimos alguna fanpage o algún video, todo lo que se genera en Twitter, en Instagram, en YouTube y todo lo demás. También pasan en LinkedIn, pasan en Pinterest, hay todo lo que es mensajería que también se está debatiendo si se toma o no como fuente. Imagínense el volumen que esto genera todo el tiempo y para cualquier tipo de organización, una marca, un gobierno, un medio, es una fuente inagotable de data sobre nosotros, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios. Así que hoy los que no lo están aprovechando están quedando afuera, porque toda esa data hay mucha que es pública y nosotros con tecnología la podemos utilizar. Entonces, yendo al grano, para ver la parte de utilización y ver lo que es el real time, de los 34 millones de usuarios de Facebook activos que hay, por día 26 usan la aplicación mobile. Y este es el dato que viene, me parece que es el más debatible. En Argentina, en promedio, las personas con su smartphone entran 18 veces por día a la aplicación de Instagram. En promedio. Si el promedio es 18, probablemente haya gente que entra 1 o 0 y gente que entra 1000 tal vez, ¿no? O sea, muchas. No les voy a preguntar cuántas veces entran ustedes, pero si hacen el ejercicio mental, digan, che, ¿cuántas veces entré a Instagram hoy? Sacar el teléfono y entrar. ¿Sí? Nadie tiene la cuenta, pero seguramente fue más de una vez. Entonces, si sumamos lo que se hace en Twitter, que casi el 90% se genera desde mobile, todo lo que les contaba en el slide anterior del volumen también tiene inmediatez, porque todo el tiempo estamos generando data, pequeñas porciones de data de forma activa, generando tweets, generando stories, subiendo contenidos, o dejando nuestra huella, likeando cosas, participando en videos, participando en transmisiones. Entonces todo esto nos lleva a entender que el Big Data, que ya lo dijo Emmett Brown en su libro Volver al Futuro 1, 2 y 3, no podemos diferenciar lo que es la vida analógica de la digital. Hoy ya tenemos todo unificado. Hoy ya ninguna organización y ninguna persona puede decir, no, esto que hice aparte nadie se enteró en digital, o al revés. O esta crisis que tuvimos en Twitter no afecta a nuestra empresa, o este moco que dijo un candidato no llega a YouTube. Hoy ya tenemos todo unificado, entonces hay que entender que la huella que dejamos genera un volumen de información total y que esto ya no se diferencia, ya es algo unificado. Y para entender, bueno, ¿qué hacemos con toda esa data? ¿Qué es lo que nos importa saber? ¿Qué es lo que yo puedo aprovechar como un medio, como una empresa, como un gobierno? Las típicas preguntas. Ahora, estas preguntas, que son lo que todo el mundo quiere saber, tienen un impacto directo en lo digital. Che, decís, bueno, pero ¿cómo hago para ir a buscar el qué en redes sociales a través de técnicas y tecnología de Big Data? ¿Qué uso? Bueno, en realidad no es tanto el qué uso, sino el qué voy a buscar. Entender esto. Yo esto se los quería compartir para que puedan bajarlo ya una idea. Decir, bueno, si yo quiero saber qué dice la gente de mí, de mi empresa o mi organización, tengo que empezar a pensar en keywords, en palabras claves. ¿Sí? Tengo que bajar eso a universos de decir, bueno, la tecnología le tengo que contar qué palabras o qué frases representan mi tema, mi empresa, para poder buscarlo y tener información concreta. Cuando busco el quién, ¿quiénes son los que están influenciando realmente a los demás que a mí me tiene que importar? Muchas veces cuando, en el caso nuestro, trabajamos mucho con el sector público, el típico mensaje es, che, nos están matando en Twitter, me lo dijo mi sobrino. Bueno, para que entramos a chequear la data, y a veces son 5 o 6 cuentas que tienen 10 seguidores que no mueven ningún tipo de aguja. Entonces, entender quién habla de nosotros también nos sirve para tomar decisiones. No todo es un escándalo, no todo es algo que nos sirve, no todo es algo chiquito, bueno, hay muchas variables.
Y la tercera parte es el cómo. ¿Cómo la gente habla de lo nuestro? ¿Sí? ¿Cómo el Big Data me ayuda a entender el sentimiento? La gente habla bien, habla mal, habla de forma neutral, me putean, me alaban. La tecnología trabaja con distintos niveles de inteligencia artificial, análisis semántico, análisis cruzado de palabras, reglas. Bueno, hay mucha parte técnica que nos va a servir para entender específicamente cómo habla la gente de nuestra temática de interés. Y eso nos lleva también al dónde. No es lo mismo que la gente hable de nosotros en Buenos Aires que en Salta, no es lo mismo cómo van a hablar de nosotros en Argentina que en Perú, y hay todo un tema de geolocalización que es cada vez más profundo. Hay 3 ejes que hablan la parte de geo, y esto es un poco también de chavar qué cosas pueden las plataformas tomar de nuestra data y cuáles no. Si tenemos GPS en el teléfono, si tenemos una conexión vía IP a través de un servidor de internet, y también si nosotros proveemos esa data cuando decimos de dónde estamos tuiteando, generando data, todo eso se puede leer. Entonces podemos saber con exactitud una persona del municipio de La Plata qué opina de La Plata, pero desde adentro, no algo genérico. Y si a eso le sumamos el real time y el contexto, donde cerramos la rueda de entender el qué decimos, quién lo dice, por qué, bajo qué influencia, ahí es donde podemos tener una película completa y entender específicamente qué es este Big Data que nos sirve para tomar decisiones. ¿La vieron esta? Es un estreno. La gente más grande la vio, ¿no? Minority Report, en ese momento Tom Cruise la rompía, era número 1. Una película de 1996. Esta película, el concepto resumido que tenía era que un policía del futuro tenía tecnología a disposición para prever crímenes que la gente iba a cometer. Y de alguna manera, aunque es un poco lúdico, esto es la base de lo que es el Big Data y redes sociales o el social listening avanzado. ¿Por qué? Porque nosotros, trabajando con tecnología a través del rastreo de data en redes sociales y de contenidos y publicaciones, podemos, por ejemplo, encontrar un posteo de una cuenta random que, por ejemplo, decía: traje Fernet, un amigo le pregunta ¿y la Coca? Y la respuesta es más rico con Pepsi, ¿sí? Y una imagen adjunta. La tecnología dura no podía leer la imagen. Entonces fíjense que el primer análisis de un robot sería: la gente prefiere tomar Fernet con Pepsi, y tendría ese insight. Obviamente la imagen, que es básicamente la ilustración de una patada en el pecho representando lo fea que sería, o lo feo, lo complejo que sería bajarlo, si un humano lo interpreta y entendemos cómo leemos el contexto, la parte de geolocalización, el sentimiento, obviamente que el insight va a hacer que la gente sigue prefiriendo tomar Fernet con Coca-Cola y que no hay chance de que lo tome con Pepsi. Entonces eso es un poco la forma de prever qué es lo que puede pasar, entendiendo variables, entendiendo comportamientos y leyendo qué es lo que la gente genera. De alguna forma, a veces cuando nos preguntan si el Big Data es como una bola de cristal, la respuesta marketinera sería que sí, ¿sí? Ahora, la realidad es que se utilizan métodos predictivos, métodos de análisis cruzados, de regresión, temas de estadística. Bueno, hay muchas formas de poder entender qué es lo que va a pasar comprendiendo y analizando a la gente. Si tengo que resumir el circuito de Big Data sobre las redes sociales, lo pongo en estos 5 puntos, que es: tenemos que configurar qué queremos escuchar a través de tecnología, tenemos que generar una escucha activa sobre las redes sociales, tenemos que optimizar las keywords, los temas de geo, todo para sacar el ruido y que nos quede lo que la gente dice, analizar el impacto sentimental para ver si el resultado es positivo, negativo, neutral, y después generar informes que sean útiles, no informes de gráficos o cosas como algunos que se siguen usando, que son modelos de Big Data aplicados a social listening que son antiguos. Y estamos hablando de algo que no es de hace tanto tiempo, pero hace un poco más de 5 años, el esquema tradicional que había era: bueno, tengo un problema, vamos a tomar el de Donna Science, el que vimos hace un rato. Aparece el problema y empieza a crecer el volumen. En esa época la tecnología requería de mucho dinero y mucho tiempo para recolectar data, procesarla, visualizarla, analizarla, generar un reporte, entender lo que dice el reporte y buscar una solución. Fíjense el tiempo que va creciendo y la cantidad de dinero que nos lleva. Esto era hace 5 años. Hoy la tecnología, por suerte, ha avanzado de tal manera que ya no tenemos que pretender tener todos estos informes y gráficos que nos rodean la vida, porque nadie los lee, porque no hay tiempo de interpretarlos, porque las crisis requieren acción, y eso nos lleva a un modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial propone que el problema y la solución estén mucho más cerca, y donde nosotros vamos a gastar menos dinero, menos recursos, y la tecnología nos va a dar la solución directamente.
¿Sí? Fíjese el ejemplo acá, yo en un celular ya voy a poder tener la respuesta a la problemática que está afectando a mi empresa o mi organización. Entonces, cuando hablamos de tecnología útil, que va a entender lo que dicen de nosotros, cuándo, cómo, en tiempo real y analizándolo, los propios robots hoy pueden generarle un gran valor agregado, pero sigue siendo fundamental la parte de un humano que interprete y analice todo esto. Ya no es tan todo robotizado, todavía la tecnología está creciendo para interpretar imágenes de forma avanzada, para prever analíticamente qué puede decir una persona, y cada vez va a ir siendo algo más real el tema del futuro. Tal vez el año próximo ya vamos a tener tecnología acorde para poder aplicar en las elecciones presidenciales como se hizo en Estados Unidos en las últimas. Pero dicho esto, no quería dejar de compartir, esto es lo que les contaba recién, un último ejemplo, dos ejemplos, perdón, para cerrar el concepto de lo que les estoy contando. Trabajamos para Gatorade en México, nos pidieron hacer un análisis de Big Data porque ellos tenían una premisa, que era: vamos a invertir gran parte de nuestro presupuesto de vía pública en el sector de running, porque detectamos grandes picos de actividad en redes sociales los domingos por la mañana en la zona del DF, ¿sí? En la capital de México. Entonces, cuando lo empezamos a medir, a las semanas les dijimos: sí, efectivamente, los domingos a la mañana, a eso de las 8 de la mañana, hay picos de actividad en todas las redes sociales geolocalizadas en el DF, y efectivamente se habla de la marca de una manera fuerte. El primer feedback del cliente fue: ¿vieron? ¿Para qué los contratamos? Y eso ya lo sabíamos. Dijimos: bueno, ya que nos contrataron, déjennos escarbar un poco más en el qué, en el cómo, en quiénes hablan de esto, para ver si esto es tan así, o si tiene una explicación para que ustedes no gasten dinero en una gran campaña en vía pública. Y cuando empezamos a analizar todo esto, dijimos: bueno, a ver, ¿qué palabras aparecen cuando la gente habla de Gatorade a las 8 de la mañana en el DF mexicano? Algunas palabras empezaron a hacernos ruido. ¿Conocen la palabra cruda? Los que estuvieron en México, cruda es borrachera, es resaca. Advil, Dolac, dolor de cabeza, After. Dijimos: che, esto qué raro la gente de running hablando de resaca, hablando de todo esto. Investigamos un poco más y le dijimos al cliente: ¿sabes qué? Sí, grandes volúmenes de personas en un mismo lugar estaban hablando de tu marca. El tema es que no era algo como vos pensabas, sino que era una actividad indoor, ¿sí? La gente básicamente salía de un boliche, de un bar, y buscaban dónde consigo Gatorade para seguir de largo, para irse a dormir un poco más frescos o para revivir después al otro día cuando se levantaban deshidratados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra recomendación? Nosotros no elegimos a Gatorade comprar un boliche, porque no era la acción, creo que, para implementar, ¿no? Sí le dijimos: ¿por qué no aprovechás este conocimiento para profundizar tu estrategia en puntos de venta, en kioscos, poner un stand tal vez en los boliches para que la gente salga un poco menos perdida? Y ellos evitaron hacer una erogación muy grande hacia un público que representaba solamente el 15% de la conversación, porque había algunos locos que iban a correr el domingo a la mañana, pero el 85% era gente que salía de una discoteca o de una fiesta. En conclusión, esto que aplicamos al sector privado también puede ser para temas de opinión pública y temas que son importantes a nivel social. Hicimos una medición de lo que fue el último 8M, y en Instagram, por ejemplo, detectamos algunas cosas más que interesantes, que fue un gran volumen de actividad. A nivel global, más de 13 millones de likes, 450.000 posteos, 350.000 comentarios. El primer insight que detectamos raro fue la disparidad de género. En Instagram, el 76% de la gente que publicó cuestiones vinculadas al 8M eran mujeres. Solamente el 26% eran hombres, el 24%, perdón. ¿En qué países se dio actividad fuerte? Del total de la comunidad en Instagram de estos países, en España y en Argentina, casi el 40% publicaron cosas sobre el 8M. En Brasil, que fácilmente nos cuadruplica casi el tamaño, solo el 9%. Y Uruguay estaba arriba de otros países bastante más grandes. Entonces, todo esto que son números, si yo lo empiezo a interpretar, puedo sacar conclusiones, ¿sí? Después también entender cuáles fueron los hashtags asociados nos sirve para ver cómo fue la conversación general. Entonces, si yo tengo que sacar un primer análisis de lo que fue el 8M en Instagram, puedo decir que gran parte de la comunidad de hombres que están en esa plataforma o no se animaron o no tuvieron la capacidad de sumar valor a la conversación y prefirieron el silencio. Y podemos verlo país por país, pero sí también podemos decir que en Argentina y en España hubo una actividad fuerte, fueron los países que lideraron la conversación,
y en otros países grandes como Brasil y México no hubo casi conversación. Eso nos muestra un poco cómo fue el impacto social, cómo fue el impacto en redes, y lo podemos comparar con otra plataforma menos visual como puede ser Twitter. En Twitter hubo más de 900.000 retweets, hubo más de 750.000 tweets generados y más de 500.000 usuarios que participaron. A nivel números está lejos de lo que fue Instagram, pero la paridad fue mucho más cercana, ¿sí? Fue casi 6 y 4. La participación aumentó en mercados como el mexicano, donde tal vez la gente se expresó mucho más en palabras y no tanto con historias o con participando activamente. Y eso nos lleva a pensar que en cada una de las redes donde estamos van a generarse distintas conversaciones, distintos volúmenes de actividad, distintos contextos. Pero si tenemos que resumir lo que es Big Data sobre redes sociales, siempre digo lo mismo, que es, entendamos que hay un volumen infernal de información, que todo el tiempo se generan cosas sobre nosotros, estemos o no hablando de un tema, y que la tecnología, lo que les contaba hoy, nos va a servir muchísimo para poder detectarla, recolectarla, entenderla y usarla. Así que bueno, como dice acá, muchas gracias. Ahí tienen mi cuenta de Twitter. Yo dejo con Adrián para seguir con el Gracias. ¿Yo tengo gracias? Bueno, creo que Agus lo sintetizó de manera súper clara. Se genera un montón de información sobre nosotros todo el tiempo y esto genera realmente impactos de manera social, económica y desde casos corporativos, como mostró, hasta cuestiones más de mera opinión pública y de impacto político. Esta, como les comenté, en la agenda de hoy, era el objetivo del evento era empezar también a indagar más sobre las tecnologías que están involucradas en los medios y en las redes sociales, y nuestro segundo invitado nos va a hablar específicamente de lo que sucede con esta cantidad de información en los medios y por consecuencia del tema quizás de las últimas semanas que fue más relevante, que son la proliferación de noticias falsas en los medios de comunicación y cómo impacta todo esto. Él es el fundador y CEO de The Bubble. The Bubble es un medio de noticias sobre Argentina en inglés, el más leído del país, así que un aplauso muy grande para Adrián Mola, por favor. Bueno, buenas noches. Yo no soy de WADE, no estudié WADE, no tengo nada que ver con WADE, así que soy el único acá esta noche que está de invitado a la casa. ¿No podemos ver el video al final? Voy a ver si lo puedo bajar acá igual. Ahora te digo. Bueno, ¿cuántos había estudiantes acá de comunicación? 1, 2. Bueno, está bien. Quizás los que estudian comunicación tienen bien en claro lo que es el fenómeno de las fake news o de las noticias falsas. Yo lo que voy a hacer es contarle a ustedes de qué forma surge y por qué es tan preocupante hoy en día. Esto es un fenómeno que viene pasando de hace décadas, o sea, no es un fenómeno actual, pero que se ha visto amplificado enormemente por el impacto que tienen las redes sociales en nuestra sociedad, sobre todo en Occidente. Y además les aclaro, van a ver que hay muchas fotos de Donald Trump en esta presentación. Y la realidad es que Donald Trump es el ejemplo perfecto para explicarles siempre a cada uno de ustedes por qué tenemos que estar conscientes y estar preocupados del tipo de impacto que están teniendo las noticias, no solamente en nuestra sociedad, las noticias falsas, no solamente en nuestra sociedad en general, sino específicamente en la política. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son las noticias? ¿Alguien sabe lo que son las fake news? ¿O el fenómeno de fake news? ¿Conocen? ¿Sí? Bueno, algunos por ahí levantan la mano. Bueno, a ver, para que quede claro, yo me voy a enfocar en un tipo de fake news, que son los que se llaman hoax, o noticias falsas, engaños, que son creados a propósito para generar una respuesta en la población. Pero, en términos generales, si bien hay muchas formas de definir lo que son las fake news, son engaños o propaganda disfrazado de noticia. Esto significa que cuando uno abre Facebook y ve un artículo de un medio quizás no muy conocido, hay que tener cuidado porque es probable que no sea completamente cierto lo que estamos viendo. El objetivo es desinformarlos a ustedes.
Ese es el objetivo. O hacer plata. Porque lo que está generando esa noticia es una respuesta emocional de ustedes y ustedes van a hacer clic para ver lo que dice. Entonces puede tener como objetivo desinformarlos a ustedes para generar una reacción en la población, o simplemente hay alguien detrás que está generando noticias falsas todo el tiempo para hacer plata. Y generalmente, como dije antes, este tipo de noticias nacen en las redes sociales y se comparten, se retuitean mucho más y llegan a mucho más gente que hace 20 años, cuando no existían Facebook, Twitter y lo teníamos al alcance de la mano. ¿Alguien sabe lo que es la posverdad? ¿No? Bueno, acá empezamos a hablar de Donald Trump. La posverdad es un término que cobró mucha relevancia en los últimos 2 o 3 años, yo diría del año 2016, cuando Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos. La posverdad es una especie de era política en la que estamos viviendo, en la cual los datos como tales no importan. Lo que importa hoy, lo que nos importa a nosotros como ciudadanos es cómo nos sentimos. O sea, si yo me siento inseguro porque me asaltaron en la calle, yo considero que en la ciudad hay mucha inseguridad. Y quizás en la ciudad no hay inseguridad y la tasa de criminalidad es baja, pero como yo me siento de esa manera, para mí la realidad es esa. Entonces yo pido que el gobierno actúe. Y además, la posverdad aparece en estos últimos años, sobre todo porque hay gente que discute datos que son fácilmente comprobables, que se puede comprobar fácilmente que son falsos. O sea, para que entiendan con un ejemplo súper claro, y no tengo una foto, pero en la próxima presentación lo voy a poner porque es súper simple de entender. Cuando Donald Trump fue inaugurado presidente, el 20 de enero de 2017, la gente que fue al acto de inauguración no fue mucha gente. Se cree que había alrededor de 500.000 personas. Si uno veía las fotos y lo que se llama el mall en Washington DC, se veía que estaba bastante vacío. En comparación con lo que fue la inauguración de Obama, 8 años atrás, en la inauguración de Obama hubo 2 millones de personas. Entonces, a Donald Trump le preguntaron, y a la Casa Blanca le preguntaron el otro día, dijeron, ¿qué opina del hecho de que haya habido tanta poca gente? Sobre todo cuando se considera que Donald Trump es el gran votado, es todo el pueblo norteamericano está detrás de él, etc. Y la Casa Blanca dijo, no, bueno, en la historia de Estados Unidos es el evento de inauguración con más gente. O sea, en toda la historia de Estados Unidos este fue el más concurrido. Decían, no, pero no puede ser, o sea, estamos viendo que está vacío. Decían, no, bueno, esa es la opinión de ustedes. No, pero... Y los periodistas decían, ¿esto es chistes? ¿En serio o es en broma? Y entonces, Kellyanne Conway, que es una de sus jefas de campaña, ella dijo, no, estos son datos, pero son datos alternativos, dijo ella. Y esta es una frase que quedó, ya lo dijo en inglés, alternative facts, datos alternativos, que en realidad es un sinónimo de mentira, no es otra cosa. Digamos, esto es rojo, y vos me decís, no, bueno, esto es azul. Yo te digo, bueno, no. Yo te digo que el rojo es un dato alternativo, ¿no? Sin embargo, esto es lo que se llama la posverdad. Es esto donde yo le doy forma a la realidad como yo quiero y los hechos no importan. Y entonces, la palabra o el término fake news, y esto es súper importante a la hora de entender qué significa fake news, Donald Trump lo coopta, lo toma como propio y lo redefine. Fake news, en la realidad es lo que yo les estoy diciendo, son noticias falsas, cosas que no pasaron, cosas que yo invento y que le hago creer a la gente que pasaron. Pero sin embargo Donald Trump lo toma y él define fake news como cualquier tipo de artículo, columna de opinión que sea crítica de él. Entonces para Donald Trump, la CNN, el New York Times, el Washington Post, son todos fake news. Todos. Entonces cuando el Washington Post le hace una pregunta en una conferencia de prensa, él dice, con vos no hablo porque vos sos fake news. Vos sos noticias falsas. ¿No?
Y esto es lo que hace que hoy mucha gente esté diciendo o esté utilizando el término de una forma que es incorrecta. Existen tres tipos de noticia falsa. Como yo dije, yo me voy a encargar de hacer foco en la del medio, que es hoax. La primera es el engaño sensacionalista, la segunda es el hoax o el engaño deliberado, en donde yo estoy creando una mentira a propósito, y la tercera es la sátira, que ahora vamos a ver ejemplos. La primera es, acá no hay muchos diarios como el National Enquirer. Yo soy español, en España tenemos muchísimos diarios y revistas que son amarillistas, en formato tabloide, que generan noticias que ellos dicen haber sacado de una o dos fuentes que no se puede comprobar si son verdad o no. Generalmente es una noticia exagerada, ¿no? ¿Saben lo que es el clickbait? El clickbait es cuando uno ve una noticia con un título exagerado en Facebook y hace clic. Se llama clickbait, en inglés significa está esperando que uno haga clic. Es eso, no es necesariamente una noticia falsa, pero es algo que hay que tomar con pinzas porque no está bien investigado y las fuentes son dudosas. Ese es el primero, el engaño sensacionalista. El segundo es el hoax. Y este es súper importante. Esa noticia que vemos ahí, donde lo vemos al Papa Francisco y a Donald Trump, esa fue la noticia más compartida del año en Estados Unidos, en el año 2016. Y es una noticia que dice, el Papa Francisco sorprende al mundo y sale a apoyar abiertamente a Donald Trump. Cosa que, imagínense que es impensable casi, ¿no? Sin embargo, fue la noticia más compartida en Estados Unidos en Facebook ese año. Y era una noticia que cuando uno hacía clic y la leía no tenía ni pie ni cabeza. Era un par de párrafos cortados de un comunicado del Vaticano que no tenían nada que ver con Donald Trump. Pero sin embargo, como la mayoría de la gente comparte y no lee muy bien lo que dice el artículo, se convirtió en una de las noticias, o la noticia más compartida. Y acá el objetivo era claramente desinformar a la población, sobre todo a los que estaban indecisos a la hora de votar. Después vamos a hablar sobre cuál es el impacto que tuvo este tipo de noticias en las elecciones de Estados Unidos. Pero acá claramente estamos hablando de una noticia que es lisa y llanamente falsa, nunca pasó, nunca existió. Sin embargo, fue la noticia más compartida del año. Y finalmente tenemos la sátira, que esa todas la conocen, que es acá en la revista Barcelona. ¿Conocen la revista Barcelona? Bueno, o sea, cuando vemos la tapa de la revista Barcelona sabemos que lo que está diciendo es mentira, pero sin embargo entendemos que es una revista que es humorística, que tiene una crítica social y que es muy raro que alguien se crea que lo que aparece en la revista es real. Ahora vamos a hablar de por qué las noticias falsas se esparcen tan fácilmente y tienen tanto impacto. ¿Saben lo que es la exposición selectiva? Los que estudiaron comunicación. A ver. ¿Hay alguien acá que compre un diario o lea una página web que esté en desacuerdo con las creencias y valores de cada uno? Muy bien. Bien, pocas manos, pero bueno. A ver, la exposición selectiva es lo que hacemos nosotros como seres humanos, y es que cuando nosotros tenemos creencias y valores, vamos a ir a leer los medios de comunicación que están de acuerdo con nosotros, que comparten aquello en lo que creemos y compartimos. Es muy difícil que alguien que vota a Mauricio Macri tenga como diario de preferencia Página 12, o viceversa. Eso es lo que hacemos nosotros y esto viene pasando desde siempre. ¿Pero qué pasa? En los últimos 10 años, o en los últimos 15 años, cuando aparece Internet y aparecen las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, lo que hace es conectar gente que comparte nuestras creencias, que comparte nuestros valores y amplifica esa necesidad de compartir con gente que está en la misma que nosotros. Entonces se genera un fenómeno nuevo que se llama burbuja de filtro o efecto burbuja, que es que nosotros vivimos encerrados adentro de una realidad a la que solamente llega aquello con lo que estamos de acuerdo. Y esto pasa porque el algoritmo de las redes sociales lo que hace es entender qué es lo que nos gusta a nosotros
y exponernos a contenido que sabe que con el cual nosotros vamos a interactuar positivamente. Entonces terminamos abriendo el muro de Facebook o el muro el timeline de Twitter, y con lo único que nos encontramos es información con la cual nosotros estamos de acuerdo. Esto hace que se amplifique mucho más en lo que creemos y cuáles son nuestros valores, especialmente en política. Ahora vamos a hablar de los trolls, porque los trolls tienen mucho que ver con esto. Yo tomé dos ejemplos para explicarles de dónde salen las fake news, porque está bien. O sea, claramente están teniendo un impacto en nuestra sociedad, pero ¿de dónde vienen? ¿Quién está detrás? Y la verdad que fake news, acá en Argentina hay gente que hace fake news. No sé si alguna vez abriendo Facebook se encontraron con páginas que se llaman Ahora 24, Momento, no sé, tienen unos nombres súper raros y que dicen barbaridades como Macri vuelve a instaurar el servicio militar, o Cristina Kirchner dice que hay que matar a Macri. Cosas así que claramente van a generar una respuesta emocional de nosotros y que hay alguien detrás de eso que los está escribiendo. Bueno, yo tomé dos ejemplos que me parecieron súper interesantes, sobre todo para entender de dónde viene este contenido, quién está detrás. El primero es este, que está basado en un artículo que salió en la revista Wired, que es en Macedonia, en los Balcanes. Es un pueblo que se llama Vélez, de 55.000 habitantes. Y es un pueblo que hasta los años 80 tuvo mucha minería, era súper pujante, después se murió. Y quedó un grupo chico de gente que sobrevive, ni siquiera vive, sobrevive. Porque está perdido en el medio de la montaña, no tenía acceso a nada. Y entonces, la nota de Wired cuenta la historia de Boris. Boris era un chico que estaba en la secundaria, que tenía que trabajar para poder comprarse comida, porque ni siquiera tenía para comida. Hasta que un día él descubre que un amigo de él aparece en un auto último modelo. Él le pregunta de dónde lo sacó y le dice, porque a través de publicidad online. Yo subo notas, las comparto en Facebook y después, estratégicamente posicionadas, hago que mucha gente haga clic sobre mis artículos que tienen Google AdSense y saco un poco de plata. Entonces él, que era bastante empresario, dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Entonces registró un par de dominios que eran similares a diarios reconocidos. Por ejemplo, registró el dominio newyorktimes.com.co, registró, creo que era washingtonpost.com.co, generó un layout, un diseño similar al de las páginas web de estos diarios y empezó a crear noticias que escribía él. Y como él tenía muy buen nivel de inglés, las empezó a subir. Él fue el que creó la noticia del Papa apoyando a Donald Trump. Lo que hizo fue empezar a compartir esas noticias que parecían de medios legítimos en grupos de Facebook que estaban a favor de Trump. Y pasó a ganar, antes ganaba 350 euros al mes, pasó a ganar 16.000 euros. O sea, no solamente eso, sino que empezó a trabajar con todos sus amigos en el barrio. Se trajo a todos y armó lo que se llama una granja de fake news. Y terminó convirtiendo al pueblo Vélez en un hotspot de noticias falsas en el mundo. Porque no solamente empezaron a afectar a Estados Unidos, empezaron a afectar a la política de Reino Unido con el Brexit, empezaron a generar contenido para España, para explotar las diferencias que había entre los independentistas de Cataluña y los republicanos, y así terminaron poniendo en el mapa a la ciudad de Vélez. Y el objetivo de ellos no era crear algún tipo de conflicto, ellos solamente querían ganar plata. No les importaba, creaban noticias también a favor de Hillary Clinton y las compartían en Facebook, pero el objetivo de ellos era generar dinero. En la nota después él dice, me cansé de tener tanta plata, no sabía qué hacer. Después cuenta también que le llegó una carta documento del New York Times diciendo que tenía que bajar la página, pero bueno.
Ese es uno de los perfiles de aquellos que están generando noticias falsas todo el tiempo. Después tenemos el otro, que este ya es más complejo, porque acá sí se involucra la política, y estos son las granjas de trolls. Que aparte me encanta que el colectivo de trolls es granja, así como una bandada de pájaros, una granja de trolls. Acá ya se complica un poco más, porque acá está Rusia involucrado, a pesar de que ellos, bueno, lo niegan, ¿no? Para los que no están en el tema, dentro de Rusia hay una industria para lo que es la generación de noticias falsas, en donde se contratan a miles de personas y cada una de esas personas tiene miles de cuentas falsas en Facebook y en Twitter. Y es impresionante porque cuando uno lee la forma en que reclutan, es casi como si estuvieran reclutando espías. Están buscando rusos que hablen inglés a la perfección, a nivel oral y escrito, que entiendan a la perfección cómo funciona la cultura pop y la política norteamericana, e incluso les hacen ver House of Cards, ¿verdad? O les hacen ver muchas otras series de Netflix para que entiendan cuáles son las expresiones que se utilizan para sonar norteamericanos. Acá se considera que una granja de trolls en promedio en Rusia está gastando 1.25 millones de dólares por mes. Sí, quien está detrás, que podemos decir el gobierno ruso, aunque ellos lo niegan, está gastando 1.25 millones de dólares por mes en la creación de noticias falsas todo el tiempo. Y acá vale aclarar que hoy, si uno ve en el diario, en las noticias, se está hablando de que el gobierno de Donald Trump trabajó con el gobierno de Putin para socavar la democracia norteamericana, etc. Me parece que hay algo importante que hay que aclarar. Y las noticias falsas que generaban estos trolls rusos, que se hacían pasar por norteamericanos, no eran solamente de Donald Trump. Eran noticias falsas también que eran a favor de Hillary. Porque lo que ellos estaban haciendo, el objetivo que tenían, y acá les repito, digamos, todo esto basado en investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el objetivo que tenía era crear discordia interna, polarizar a la población y que se peleen entre ellos mientras dejaban tranquilo a Rusia. Entonces acá es importante entender que, más allá de que se habla de que Putin y Trump estaban trabajando juntos, lo que los trolls dicen que estuvieron haciendo era sembrar la discordia interna para que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tuvieran sus propios problemas y tuvieran que ocuparse de eso en vez de quizás enfocarse más en lo que era la política exterior. Ahora, todo esto explota, como les comenté antes, en el año 2016. Ahora todos están al tanto de lo que pasó la semana pasada con Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, me imagino, Cambridge Analytica, todo esto, ¿lo saben? Bueno. 2016, el año que vivimos en peligro, que fue uno de los peores años de la historia de la humanidad. Todos tuvieron un año de mierda, hasta donde entiendo. Brexit, por un lado, y Donald Trump por el otro. Dos resultados electorales que nadie esperaba. Y que una vez que eso pasó, todos comenzaron a tratar de entender qué era lo que había salido mal. Y ahí fue cuando el fenómeno de las fake news realmente empezó a generar mucha atracción. Porque ahí dijeron, bueno, quizás algo a lo que antes no le prestábamos atención, tendríamos que estar prestando la atención. Y a los primeros a los que se les señaló fue a Facebook y a Twitter. ¿Cómo hacemos para controlar lo que se postea en las redes sociales y darlo de baja en caso de que sea una noticia falsa sin caer en la censura? No nos olvidemos que Estados Unidos tiene lo que se llama la primera enmienda, que es sagrada en la Constitución, que dice que no se puede atacar a la libertad de expresión. Entonces, ¿quién decide qué es falso y qué no lo es? Es una pregunta un poco complicada. Y de hecho Facebook no sabía y no sabe cómo responderla. O sea, era muy difícil primero dar de baja una noticia que no estaba confirmada. O sea, Facebook lo que tenía que hacer era empezar a chequear uno por uno los artículos que se publicaban para ver qué era verdad y qué no.
¿Y quién decidía que era verdad y que no? Entonces dijeron, bueno, empecemos a primero poner un disclaimer, donde cuando se subía una noticia que Facebook sospechaba que era falsa, agregaba, acá no se llegó a aplicar en Argentina, pero agregaba en Estados Unidos un disclaimer que decía, esta noticia, la veracidad de esta noticia está en disputa. No duró mucho. De hecho, creo que ahora todavía está, pero no sirvió para nada. Entonces, ¿qué pasó? Hace 2 meses creo que fue, Facebook descubrió que no había forma de arreglar esto. No hay forma de arreglar el fenómeno de las fake news. Entonces, ¿qué? Dar de baja todas las news. Por eso fue que Mark Zuckerberg hace 2 meses anunció que iba a cambiar el algoritmo de Facebook para que ahora, cuando ustedes se metieron, cada uno viera su muro, iba a encontrar menos noticias. Entonces es interesante porque, digamos, Facebook cambió la forma en que nosotros consumimos información. Pero a la vez, es como que ahora que rompió la forma en que nos informamos, porque hay más desinformación que información, se dio cuenta que no lo puede arreglar y se lava las manos. Pero la verdad que es muy difícil encontrar una forma de solucionar el problema de la desinformación. No sé si ustedes se dieron cuenta alguna vez que cuando uno, en Twitter por ejemplo, alguien tuitea algo malo, tuitea una noticia que en teoría nos sorprende o que apela a la emoción, volvemos a decir esto. Cristina dijo hay que matar a Macri. 50.000 retweets. ¿No? Ahora, si esa persona tuitea después y dice, no, mala mía, me equivoqué, 2 retweets. ¿Se dieron cuenta de eso? Y el daño ya está hecho. Porque lo que tuiteó, que ya se recontraviralizó, lo leyó todo el mundo. Y al resto, nadie le presta atención. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo combatimos nosotros? Porque las redes sociales, me parece que a esta altura, como que ya lo ven como un caso perdido. En teoría todavía siguen intentando arreglarlo, pero mientras tanto, mientras ellos encuentran una forma de solucionar este problema, la responsabilidad está en nosotros. Entonces, estos son 10 claves que Facebook, digamos, nos da a nosotros como usuarios para poder identificar noticias falsas. Si uno ve de qué forma se puede legislar contra la desinformación, habría que ver el caso de Alemania. Alemania aprobó el año pasado una ley que obliga a las redes sociales a dar de baja contenido que es falso u ofensivo. Y en el caso de que Facebook o Twitter no lo hagan rápidamente, creo que enfrentan multas de hasta 50.000 euros, una cosa así. Y así todo, Facebook y Twitter dieron solamente de baja, estoy hablando de Alemania, dieron solamente de baja alrededor del 20% del contenido que era marcado como fake news. Entonces, por ahora la única que nos queda es esto. O sea, si las redes sociales no van a ser responsables de ese contenido que está creado específicamente para desinformar, la responsabilidad la tenemos nosotros. Entonces estas claves me parece que dentro del todo no están tan mal. La primera es ser escéptico de los titulares. Fíjense, ¿vieron les aparecieron esas noticias en Facebook? Una que dice, esta aparece a cada rato, que dice, científicos descubren la cura contra el cáncer. Y uno ve la página en donde está publicado y dice scientistrocks.blogspot.co.com.blogspot. Y dice, ¿qué es esto? Y lo peor de todo es que la persona que lo comparte dice, ¡buenísimo! Bueno, vemos. Generalmente si es una noticia así, que saldría en tapa de todos los diarios, sean un poco escépticos. La segunda es, miren bien la URL. Y acá vuelvo a traer el ejemplo de este chico de Macedonia. Acá antes, ahora ya no existe más, pero antes había una página que era, creo que era lanacion.co. Y era prácticamente igual a La Nación y eran todas noticias falsas. Y el que uno lo agarra desprevenido, hace clic y lo ve y lo comparte. Y dice, uy, no puedo creer que pasó esto. ¿No? A mí me pasó. A todos nos pasa. Entonces es importante prestar atención a la URL. El tercero, investiguen el medio. Vuelvo a repetir este medio que les comenté. Hay uno que se llama, no sé, porque los cambian todos, yo creo que las dan de baja, entonces todo el tiempo están creando nombres nuevos. Pero hay uno que es algo24.com,
que está acá en Argentina. Yo no me pregunten cómo, pero todos los días tiene, aparte, se mandan unos titulares terribles. Hay uno de los últimos, donde decía Eve de Bonafini pidió que violen a la hija de Macri. O sea, una cosa así demencial, que son impresionantes y que yo no entiendo cómo puede ser que duren tanto tiempo, porque nadie los reporta. Yo me imagino que alguien los reportará y sin embargo vuelven a aparecer. Son como por cada uno que dan de baja es como que aparecen 10. Y es impresionante porque una persona que no entiende y que lee eso, que consume ese tipo de información, termina viviendo dentro de esa burbuja que mencioné antes y termina viviendo en ese mundo de fantasía en donde considera que Cristina manda a matar a Macri, Macri manda a matar a Cristina, Eva Bonafini manda a matar a los dos. Es como que, entonces claro, ¿cómo no va a tener una percepción incorrecta de lo que está pasando? El cuarto también, digamos, presten atención al formato. Hay una nota que también se viralizó mucho, que yo no lo podía creer, una que decía que Margarita Barrientos había ganado el Premio Nobel de la Paz. No sé si la vieron. Bueno, o sea, cuando uno hacía clic en la nota, adentro, el texto de adentro de la nota, era ese texto que traen esos documentos con texto que no tiene sentido, que empieza Loren Ipsus, ¿saben cuál es? Bueno, era ese el texto de la nota. Y sin embargo lo había compartido un amigo mío que decía, ¡qué orgullo! Bueno, está bien. Yo se lo aclaré y sin embargo me dijo que bueno, que tampoco era para tanto, que lo que contaba era la intención. Quinto, miren bien las fotos. Esto también. Cuando fueron las elecciones en octubre del año pasado, se viralizó una foto de una mujer golpeada que estaba con la cara ensangrentada y parecía como que le habían roto un ojo. Y decía, esta era la fiscal de mesa de no sé qué distrito, donde aparecieron los muchachos de la Cámpora y la molieron a golpes. Y cuando uno miraba la foto era Julia Roberts, y era de una película de no sé cuál, tipo Durmiendo con el enemigo, una cosa así. Encima la de los 80 se notaba que era una película vieja. Miren bien las fechas, esto también. En la nota de Macri de el regreso de la colimba, del servicio militar, decía, por ejemplo, el título empezaba El flamante presidente Macri y la fecha era del mes pasado. O sea, no tiene sentido. Investiguen la fuente, hay que ver si es confiable, quién lo dice, es creíble, no es creíble. Alguien más lo cubre, esto también, volviendo a lo de se descubre la cura contra el cáncer. Si lo cubre un solo medio que nadie sabe dónde salió, y es raro. No sé, vayan a Clarín, el New York Times, no sé. Alguien más lo va a tener. ¿Es una broma? ¿Están leyendo Barcelona? Que puede ser también. Y simplemente, algunas noticias, últimamente, algunas noticias son simplemente falsas. Que esto es, nada, utilicen el criterio propio y sigan, digamos, el instinto. Si ustedes consideran que hay algo raro, y es probable que sea algo raro. Y finalmente, y este es un consejo ya, esto es mío, más personal, como periodista, les pido que apoyen al periodismo de calidad. A ver, el hecho de que hoy estemos todos tan preocupados por lo que es el fenómeno de las noticias falsas no aparece de casualidad. O sea, se da en un contexto en que los medios de comunicación están súper vapuleados. Desde que apareció Internet hace 20 años, los medios perdieron muchos de sus ingresos que tenían antes a través de los clasificados, etc. Y eso obviamente que hace que, al caer la calidad del periodismo, mucha gente empieza a desconfiar del periodismo, y la única forma en que nosotros tenemos para seguir informando a la población y luchar contra las granjas desinformativas de trolls es a través de los ingresos. Y yo entiendo que nosotros hoy estamos acostumbrados, sobre todo las generaciones más jóvenes, están acostumbradas a consumir noticias sin pagar. De hecho, el año pasado Gallup hizo una encuesta con Reuters y le preguntaron a gente entre 18 y 20 años por qué tipo de servicio online estaban dispuestos a pagar. Del 1 le dieron, creo que eran 20 diferentes categorías, y cuanto más cerca del 1 estaban,
más dispuestos a pagar estaban. Más cerca del 20 no querían pagar nada. Entonces en el 1 estaba Netflix, Spotify, aplicaciones, videojuegos, etc. Periodismo estaba casi último, 19. Y cuando les preguntaron por qué, ellos dijeron porque la información es gratis. Yo tengo derecho a estar informado. No me pueden hacer pagar. Y es verdad, sí, uno tiene derecho a estar informado. Pero para que esa información sea de calidad, los medios necesitan poder continuar existiendo. Entonces yo les pido a ustedes que piensen cuando consumen información, si tienen un medio online que leen, si tienen un diario que les gusta, cómprenlo, suscríbanse. No es mucho, pero van a estar ayudando a que el periodismo siga creciendo, o siga existiendo, que es importante. Porque si creen que ahora la situación está mal, puede ponerse mucho peor. Y acá hay un video que yo les quería mostrar, que creo que no vamos a poder, ¿no? Bueno, después, no sé, yo te lo paso a vos si quieren el link. Es un video que sacó ayer BuzzFeed, donde lo que hicieron es demostrar cómo es una nueva tecnología en donde uno puede generar video, donde pueden agarrar un video mío de esta noche y me alteran la boca de una forma súper fácil y me hacen decir algo que yo nunca dije. Y es un video que digamos, lo hicieron con Obama. No sé quién dijo, ¿alguien lo vio por ahí? Bueno. Y está bien, la voz que utilizaron es un imitador de Obama y al que le escuchó muchas veces la voz a Obama se da cuenta al toque que no es Obama. Pero una persona que no lo conoce, en el video Obama le dice a Trump, habla de Trump y dice, Trump es un motherfucker, ¿no? Y entonces, imagínense que si eso es tan simple de hacer, en el futuro, si la gente cae con artículos como el de Margarita Barrientos solamente porque está en el título, imagínense en el caso de que haya un video donde uno dice algo que nunca dijo y en realidad efectivamente parece verdadero. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y yo entiendo que ahora la charla termina con menos impacto porque en realidad el impacto le va a dar el video, pero bueno. Después les mando el link a los que les interese. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Quédate igual, Adri. La verdad es que este segundo eje para nosotros es crucial también, empezar a debatirlo. Lo que puedo invitar ahora es, porfa, a José, Agus. Vamos a estar los cuatro acá para hacer un pequeño panel y debatir en conjunto acerca de estas temáticas. Este micrófono me dijeron que tiene poca batería, así que lo doy uno acá. Me quedo acá con Agus y yo. Esto lo dejamos. Y este se lo doy. ¿Está funcionando ese? Sí. Hola, hola. ¿Voy a empezar allá? ¿Se les funciona, chicos? ¿Hola? Sí. Para arrancar, básicamente yo tengo una pregunta breve para... Yo tengo un montón, ¿Sí? pero no sé cuánto tiempo tenemos. Vamos a dar una y después le empezamos a abrir a la gente. Si tienen alguna pregunta, vayan anotándola y ahora hacemos una ronda también con el público. Primer tema, y que quizás más controversial de las últimas semanas, fue el escándalo de la filtración de Cambridge Analytica, lo habrán visto en los medios, y básicamente sobre la manipulación de la opinión pública que eso generó, específicamente en Facebook. Agus, te quiero preguntar, ¿cómo sentís que los datos en esta gran controversia que se generó en las últimas semanas, básicamente qué rol cumplieron los datos en esta enorme filtración y cuál fue el impacto real de toda esta filtración en términos de manipular la opinión pública en términos políticos? Bueno, la realidad primero está bueno aclarar qué fue lo que pasó. Porque la gente, todo el mundo dijo, no, filtración de Facebook, le robaron los servidores, entró un cóndor ruso y les robó data, una cosa que la gente no entendía nada. Y lo primero que está bueno contar es que no fue realmente una filtración de data, sino que fue una empresa, que es Cambridge Analytica, que utilizaba acceso vía API, que es la forma de conectarse a la información núcleo que tiene Facebook. Obviamente es más profundo el tema, pero para decirlo de forma sencilla. Y la letra chica decía que había, hasta fines de 2016, distintos tipos de aplicaciones que tenían acceso a un montón de data personal de las personas y que solamente se podía exportar para usar de forma académica. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué pasó? La gente que trabajaba con Cambridge Analytica
en 2015, sacaron una especie de aplicación de Facebook que tal vez alguno usó acá, que era un examen de personalidad. ¿Cómo se llamaba? Era una aplicación, no te acuerdo el nombre, pero era como decía, analizar tu personalidad en 5 pasos. Hay varias. Y el gancho era que te pagaban entre 1 y 5 dólares. Si vos la usabas, lo del pago obviamente era, como decía Adrián, era un hoax, no una falsedad. Y la gente le daba ok a todo, ¿sí? Tomá mi dato de Facebook, tomá mi tarjeta de crédito, quiero saber cómo soy. O sea, a ese nivel. Y recolectaron, mientras esta zona gris de la API lo permitía, alrededor de 24 millones de perfiles, la mayoría de Estados Unidos, que también te tomaban data de tus amigos, lo cual hasta hoy en día no se sabe cuánta gente en total se analizó. Se habla de más de 87 millones de personas. ¿Qué hacían con esto? Te conocían de tal manera que después buscaban un montón de indicadores para decir, bueno, las personas que con este tipo de actividad, de datos, de perfil, tienen alguna duda inicialmente sobre su voto electoral, vamos a mostrarle publicidad, mejor dicho, propaganda, súper targeteada para tratar de ayudar a que empujar el voto hacia el lado de Trump. Eso fue lo que pasó con Cambridge Analytica. Entonces, no es que la data se filtró y alguna supercomputadora la analizó y ayudó con técnicas raras a que la gente vote a Trump. La verdad de Cambridge Analytica fue un uso de terceros de la data de Facebook que tenía una zona gris, que a fin de 2016 la cortaron, y hoy en día se sigue pensando en cómo se puede evitar a futuro esto, no solamente Facebook, porque todas las plataformas tienen grandes volúmenes de data, pero sí cómo hacer para evitar que tal vez personas que trabajan con data puedan tener este poder e influir en una elección. Entonces ahí creo yo, y le dejo también la palabra a Adrián por si quiere agregar algo, pero creo que ahí fue el gran desafío de entender, nosotros tenemos en parte la culpa, porque estoy seguro que nadie acá, o casi nadie, cuando quiere usar una plataforma o una aplicación es todo aceptar, dar y quiere usarla. Nadie lee los términos y condiciones, la letra chica. Bueno, creo que ahí estaba el tema, ¿no? Yo quería agregar que el que era el CEO de Cambridge Analytica, que ahora creo que lo suspendieron, no sé qué están, vamos a ver qué pasa. Pero antes de que estallara todo este escándalo, el año pasado yo me acuerdo que leí una entrevista que le hicieron a él, donde él decía que él lo que hacía era, utilizaba hyper target, era la expresión, o sea, no era super targetear, era hiper targetear. Y él decía, yo puedo saber cuál es la inclinación política de cada persona que hay en cada habitación de una casa. O sea, y él podía hacer que si a vos, no sé, vos estabas a favor de los derechos de los animales, te apareció una noticia falsa que decía Donald Trump salió abrazado con animalitos y bambis porque dice que hay que defender a los animales. Entonces, si uno se pone a pensar en el impacto que puede tener este tipo de cosas, no olvidemos que se cree que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos por alrededor de unos 50.000 votos. Y fue en los que serán los estados clave, que eran 3 estados, donde depende de para qué lado fueron, iba a ganar o Hillary o Donald Trump. No nos olvidemos que en Estados Unidos al voto popular lo ganó Hillary Clinton. O sea, más gente votó por Hillary que por Trump. Pero bueno, ellos tienen el colegio electoral, que es un sistema arcaico y súper complicado. Y al final uno se pone a pensar qué habría pasado si no hubiera existido el fenómeno de las noticias falsas, si hoy estaríamos hablando de la presidenta Clinton, ¿no? Gracias, Agus. Adri, José, ¿algún comentario? Yo pensaba, tengo 3 preguntas pero filosóficas, no sé por dónde, ¿no? Primero, ¿por qué la verdad es importante en una sociedad? En general, para las empresas, para los gobiernos, para la opinión pública, para el periodismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene la verdad? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, es obvio, la verdad es la verdad, ¿no? Podemos decir, no, esas cosas no se preguntan, se da por descartado. Pero me parece que hay que darle vueltas un poco a eso. Y después, otra pregunta que me surge filosófica es, ¿de quién es el problema? ¿No? Porque lo que acabamos de describir recién, Adrián, aquí escuchamos, es un problema, ¿sí? La manipulación, estamos hablando incluso de la legitimidad del sistema democrático. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Es de Facebook? ¿Es de Google? Yo soy básicamente periodista, he sido básicamente periodista, y los periodistas medio que abrazamos el problema. Es nuestro problema el de las noticias falsas. Y hay algunos colegas académicos que dicen, no es un problema de los periodistas, ¿sí? Los periodistas siempre hemos tenido un problema con las noticias falsas, con nuestras noticias falsas, lo que en la jerga periodística se ha llamado siempre pescado podrido, digamos, ¿sí?
pero son otro tipo de fake news, más analógico. Entonces, ¿de quién es ese problema, no? Pero esas son como reflexiones generales. Pero para hacerle pregunta a los panelistas, yo quiero también poner un poquito de controversia, porque hablamos de Rusia, que está bueno, es el enemigo perfecto, ¿no? Es el que está lejos, es el malo, además ya era malo antes de ser, era malo cuando era soviético, entonces ya era malo, ya estamos acostumbrados a eso, pero yo escuché por ahí que nosotros tenemos granjas en Argentina de trolls, no solamente por la cosa esta de la discusión política, trolls macristas versus esfera kirchnerista, no sé qué, sino que exportamos trolls a otros países. ¿Eso es así? Están creciendo las exportaciones, decimos, hacia el exterior. ¿Brotes verdes? Sí, yo hablo de la parte que me toca más de cerca, que tomo un poco lo que vos decías de la verdad y demás. En el campo del Big Data, tanto para cualquier tipo de organización, ya sea una empresa o un gobierno, la verdad termina siendo lo que a vos te importa, sobre todo el ruido o lo que pueda haber de fake news, porque es lo que te va a terminar ayudando a tomar mejores decisiones. El error muchas veces pasa cuando uno analiza grandes volúmenes de información con todo el tema del timing, que si uno no entiende que está detectando data variada y no se queda con lo que le sirve y que genuinamente es la expresión de la gente, si uno compra pescado podrido con un hashtag manipulado o automatizado, puede tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, para mí la parte de la verdad es entender que la tecnología te puede ayudar a entenderlo, pero del otro lado te van a hacer lo imposible para que vos te pierdas. Eso es lo primero. Y lo segundo es de quién es el problema, antes de hablar de la exportación. El problema para mí no es de los periodistas, tampoco es de las plataformas, ¿sí? Yo, desde vuelta, de mi opinión personal, creo que es de los usuarios. Porque vos tenés usuarios que van a generarlas, buscando ganar dinero, como contaba Adrián en su charla. Hay gente dispuesta a consumirla porque no entienden dónde están, o que la plataforma, con pequeños detalles o con la guía que también mostraba Adrián, uno lo puede detectar. Y está también la intención casi inconsciente de querer ser el primero en contar algo a nuestros contactos, el que tiene la posta, el que descubrió algo, o el que está esperando alguna noticia para mostrar su verdadero interés sobre una temática. Entonces yo insisto, creo que es un problema de los usuarios. Eso no significa que solamente ellos tengan que resolverlo. Las plataformas de redes sociales y medios digitales están luchando para ver cómo, desde su participación en el tema, están tratando de ayudar a que se diferencie algo falso de algo real. Y también hay una pata que todavía no está hablando de esto, que es la parte gubernamental. ¿Cómo se regula esto? ¿Qué pasa si yo creo fake news y me detectan? ¿Pasa algo o no pasa nada? Bueno, creo que va un poco por ahí. Y esto también nos lleva, que está bueno también siempre entender la diferencia, que no es sencilla, aunque parezca distinto. No todos son trolls, no todos son fakes, no todos son bots, ¿sí? Los bots vienen más de algo automatizado. Los trolls son personas, a veces o usualmente bajo un seudónimo, con una tarea específica, usualmente de hostigamiento o de instalar agenda setting. Y también tenemos las cuentas fakes, que a veces son parodias o que son hasta humorísticas, que generan conversación. Entonces, primero hay que entender eso, y segundo, yo te digo que creo que no hay país del mundo que no exporte trolls y fakes y automatización. Argentina puede tener la medallita en la región y en la parte hispana de ser de los más avanzados. Creo yo también, y esto de vuelta es una opinión porque somos los más crueles o los más malos usualmente, y aprovechamos cada resquicio. Ahora, no puedo dar fe de que exista una granja en Balcarce, donde está el centro de operaciones del partido político del gobierno, ni que el ex gobierno tenía un subsuelo lleno de computadoras. Hay veces que eso se excede de lo que verdaderamente sucede, pero como se dice con las brujas, que los bots los hay sin duda. Nosotros entrevistamos hace un par de años a dos personas, no me acuerdo los nombres, pero que eran profesión troll. Y uno era lo que se llama el call center acá, le dicen, ¿no? Uno trabajaba en el call center del PRO y otro trabajaba en el call center del Frente para la Victoria, y trabajan de la misma forma que de lo que contabas vos y lo que contaba antes, que era esto de, digamos, intentan instalar temas de agenda o tapar una noticia que quieren que se tape. Si hay una noticia que es trending topic, entonces generan otro tipo de contenido para tratar de contrarrestar el efecto que puede llegar a tener. Yo creo que no, a nivel noticias falsas, no sé cuán sofisticados están los argentinos, que tienen granjas de troll para tratar de
nivelar un poco y de instalar temas o desinstalar temas, sí, seguro. Y con respecto a lo que habías preguntado de quién es responsable, yo creo que hoy nosotros, y yo me incluyo, los usuarios, no tomamos dimensión de la cantidad de información que estamos brindando todo el tiempo. Y hace unos días estaba teniendo una charla con otra colega donde hablábamos de qué forma va a impactar a Facebook este último escándalo de Cambridge Analytica. Yo creo que la realidad es que no lo va a impactar de ninguna manera. O sea, a nosotros nos importa, porque es un tema del que trabajamos. Sí. Delete Facebook, la campaña, ¿no? Claro. Entonces, o sea, para mí el día de que Facebook va a empezar a perder usuarios va a ser el día de que todos se cansen porque están los padres. No quieren interactuar con los padres o con los abuelos, que de hecho ya está pasando. Pero no va a ser porque Facebook tiene información nuestra. O por lo menos la que nosotros notamos en la calle, a aquellos que no están en la industria del periodismo o en la industria de la información, pero yo no tengo nada. Que Facebook, bueno, sí, que Facebook me saque la información. Preguntemos acá en la sala cuántos borraron Facebook después del bardo de analítica. ¿Quién? Uno. Borró la cuenta, uno. Un valiente. Después hubo en estas cataratas de reflexiones de índole filosóficas y sociales de las últimas semanas, hubo un tuit que decía: en 15 años vamos a acordarnos de Facebook de forma tal de que tratamos de eliminar o controlar la privacidad para que nuestro jefe no vea que estamos haciendo otra cosa o que nuestros padres estamos en un lugar que no dirigimos, pero estamos viendo que esto de la manipulación de la opinión pública y de esta injerencia, estamos de alguna forma, y es una reflexión también personal, esto es algo que está mal desde mi punto de vista. Lo que habría que considerar también es que siempre hubo manipulación. Lo mismo que posverdad, ¿no? Hay quienes discuten la definición de posverdad y dicen, no, posverdad es mentira, se llama mentira, no posverdad, ¿no? Y manipulación, y en las campañas políticas, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, una cosa era una campaña sin medios electrónicos, otra campaña política con los que llamábamos allá lejos ese tiempo más media, ¿no? La televisión, la radio, ¿sí? Y otra, hoy la escala va creciendo y el abaratamiento de las herramientas y la accesibilidad y el alcance global y el impacto y demás, sí. Me parece que pasa por ahí, que hoy el problema es que cuando yo te escuchaba, Adrián, un poco uno se siente abrumado, dice, bueno, ahora me voy de Facebook, me voy de Twitter, me voy de acá, me aíslo un poco porque al final me van a engañar, al final me van a terminar engañando, es la sensación que hay. Por ahí, pero otra pregunta, digo, así como hay una ingeniería en Macedonia, en Rusia, en Balcarce, no sé cuánto, una ingeniería de la mentira, ¿sí? Una ingeniería del fake news, de crear los bots, los trolls, los fakes, todos esos nombres. ¿Puede haber una ingeniería de la verdad? ¿Se puede pagar una ingeniería de la verdad? ¿Alguien debería pagarlo? ¿Alguien de los periodistas o alguien debería ocuparse de eso? ¿Se están ocupando? Te lo dejo como para que arranque vos, Andrés. Gracias. A ver, yo creo que de alguna forma nosotros como periodistas somos ingenieros de la verdad. Pero no tenemos las herramientas suficientes para combatir con un fenómeno tan nuevo que nos sopapeó así de la nada, que nadie se lo veía venir. Y es por esto que vamos a necesitar, creo que también necesitamos de aquellos que no son periodistas, sino ustedes que están hoy acá, para seguir apoyándonos y trabajando con nosotros. Me parece que eso es lo importante, por lo menos de acá en más, cuando sabemos que la tecnología cada vez nos sigue jugando, o sea, la tecnología nos juega cada vez más en contra y tenemos que estar siempre, como parece que estamos intentando correr detrás para que no nos termine venciendo. Es una lástima que no haya podido mostrar este video, porque es verdaderamente impresionante si uno se pone a pensar que si ahora estamos hablando de posverdad por este tipo de contenido, dentro de 10 años uno ya no va a saber a qué creerle, porque cualquier cosa que podamos ver no sabemos si es verdad o mentira. Sí, y me sumo para tratar de dejar una luz de esperanza de que no todo está perdido. Para tratar de buena onda. No, que yo coincido y digo, ha cambiado tal vez el consumo de información por parte de las nuevas generaciones, la tecnología apunta a eso, pero también, como pasó en otros sectores como la música, donde de repente el vinilo que tenía mi tío que estaba guardado con polvo, de repente encontró una edición de Led Zeppelin y ahora puedo comprar un auto si lo vendo, así importante es.
hoy con los medios también está cambiando de alguna manera, decir, che, ¿por qué de repente 2017 fue el año donde los newsletters volvieron a aparecer? ¿Por qué una tecnología que es por mail, que es una tecnología vieja, de repente captó mucha gente? ¿Qué pasó? Bueno, la gente estaba un poco cansada de todo esto, de estar expuesto a mentiras. Yo elijo creer en un periodista, ya ni siquiera el medio no me importa, y ese periodista cura noticias o tiene cierta credibilidad y me la manda por mail o en formato que sea, y yo tranquilo lo puedo consumir. Entonces, esta tendencia de volver a newsletter, de volver a la curaduría de contenidos, lo que también contaban ustedes de la suscripción a medios. A confiar, ¿no? New York Times cambió tal vez su modelo de negocios con la suscripción digital. Se deja de usar el papel como tendencia global, aunque no tanto, creo yo, pero también estamos en eso, decir, che, voy a apostar a medios que sé que no me van a mentir, a periodistas que los voy a seguir en Twitter o en Instagram, que sé que tienen una credibilidad realmente que supera a lo que puede ser falso, ¿no? Entonces, esa tendencia de poder empezar a escuchar directo a periodistas como medios propios, que después también están sacando sus propios medios, es, creo yo, la luz verde, la luz al final del camino, que no todo está perdido en el mundo digital y la información. Y después me parece también hay una responsabilidad de los usuarios, porque también digo, nosotros todos somos usuarios, consumidores de información, necesitamos esas verdades también necesitamos saber si el colectivo va a pasar o no va a pasar, digo, desde verdades más pequeñas, obviamente a verdades más importantes, más relevantes a nivel incluso comunidad, como puede ser que un político me diga la verdad o no, ¿sí? O cuánta verdad me está diciendo. Y la responsabilidad me parece está también en no caer en la cuestión cómoda, muy difundida a nivel global incluso, a partir de los ejemplos que dabas de Trump, pero en nuestra sociedad está, creo, clarísimo, por lo menos para mí es clarísimo y es una opinión que es, no, yo escucho las dos campanas, uno me dice una cosa y otro me dice otra, estoy hecho. No, porque si las dos campanas están diciendo cosas diametralmente opuestas, uno de los dos me está mintiendo. Entonces hay algo en el medio que es el hecho, lo que verdaderamente ocurrió, o el dato, ¿sí? Es el 50% o el 40% o el 70%, pero no pueden ser simultáneamente las tres cosas, ¿no? Y ahí hay como me parece una zona de confianza, no, yo escucho a todo, leo todo, lo cual está muy bien, ¿sí? Pero después también tiene que haber alguien, y ahí de vuelta hay un rol del periodista, pero no solamente, yo creo que las empresas de tecnología también tienen un rol, cada uno tiene su rol para cumplir, que es aportar el dato, aportar el hecho, verificar. Y ahí tienen algunos proyectos interesantes, ¿no? Hay una cuenta española que es Maldito Bulo, en Twitter, @malditobulo, que va verificando algunas cosas, ¿no? Entonces, esta foto, por ejemplo, una imagen de alguien herido, y entonces atribuírsela a la policía de tal, a la policía de cual, a tal acto o demás, es súper habitual, entonces se puede, ese tipo de cuentas las verifican rápido. Otra cosa es conocer herramientas que, sobre todo para los que están en el ámbito de la comunicación, los medios, incluso también el marketing, porque les puede servir hasta para defenderse de la competencia que use malas artes, digamos. Hay tecnologías para verificar fotos y ver dónde se sacó, dónde está, de qué fecha, de qué acontecimiento es. Y en nuestro mercado tenemos organizaciones, incluso de la sociedad civil, como Chequeado, que se ocupa en la medida de sus posibilidades, porque claro, la ingeniería de verdad, por eso yo preguntaba quién lo va a pagar. La ingeniería de mentira, y por eso Facebook y Google y otras plataformas retrocedieron un poco, porque en el afán de generar tráfico por acá y por allá, estaban alimentando esa maquinaria. De hecho, lo que hizo Mark Zuckerberg es tratar de desenchufar, es como cuando, lo desenchufo, ¿sí? Para cortar eso, y finalmente no lo pudo cortar. Entonces ahí hay también una responsabilidad, me parece que corre por cuenta nuestra. Chequeado es una organización que con los pocos recursos que tiene, de hecho está desarrollando tecnología también para intentar incorporar tecnología a la verificación automática, ¿no? Incorporar tecnología es sumar automatización a la verificación de los hechos, que es también importante, y que están, me parece, al tanto de eso, y de paso, como decía Adrián, poner un pesito ahí, ¿no? Sí, al igual que la ingeniería de la mentira y todo el fenómeno de trolls, hay cosas que se pueden automatizar mediante tecnología y hay otras que requieren la interpretación humana y análisis y la interpretación de personas profesionales que están por detrás. Tenemos un par de minutos más, me gustaría abrir a ustedes si tienen alguna pregunta, a un disparador.